¿Qué tal? Muy buenas tardes ya, a la una, las 12, las Islas Canarias. Saludamos a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos que nos escuchan en directo en esta nueva conexión, espacio de comunicación. Hoy taller muy interesante con IN2 que enseguida vamos a presentar, con agradecimiento a todas las personas que cada vez más nos siguen a través del Foro de Recursos Humanos, dando la bienvenida, lo digo siempre este año y no se me olvida, en el guión a las personas que en Latinoamérica, también en directo o en diferido, nos están escuchando desde distintos rincones de Chile, de Uruguay, nos consta de Colombia, de México, de Argentina. Muchísimas gracias, gracias a todos. Hoy vamos a hablar de cómo diseñar la hoja de ruta de recursos humanos en los procesos de transformación digital. Sé que es un tema, un claim que hemos tratado mucho en el foro, pero hoy le queremos dar un tono muy práctico a esta sesión con un desarrollo de un taller que van a desarrollar nuestros ponentes, que enseguida voy a pasar a presentar. Y espero que haya muchísimas intervenciones, muchísimas preguntas y sobre todo muchísimo interés. La transformación digital realmente es la integración de la tecnología digital. Se habla mucho de cultura cuando hablamos también de transformación digital, brinda valor a los clientes y los empleados y fundamentalmente la organización se beneficia de una buena transformación digital, con la cultura, con los valores de cada organización y con el estilo de cada organización. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Dónde quieren llegar las organizaciones? Y sobre todo, ¿qué camino es el más eficiente? Son algunas de las preguntas que pueden realizarse y pueden desarrollarse a través de la transformación digital. Pautas, caminos, vías, soluciones, eficacia para desarrollar esa área de hoja de ruta de diseño de transformación, la ruta de los recursos humanos y la transformación digital es lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Y lo vamos a hacer con Agnes Aguiló, que presento, responsable de negocios de IN2, que creo que está ya con nosotros en directo. Querida Anne, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Gracias por Muy, vuestra oportunidad y por estar todos aquí. muchísimas gracias. También saludo a David Sánchez, consultor experto en recursos humanos de IN2. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Tienes el mute puesto, pero te damos los buenos días. El otro día estuvimos también en la radio con David. ¿Cómo estás? Ahora sí. Bueno, pues ahora escucharemos a David. Saludo también a Juan Ignasi Barrachina, consultor experto también en metodologías de IN2. Juan Ignasi, Barcelona, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra oportunidad. Bueno, para que lo sepan, Aine también dirá algo y contará un poco más en detalle, pero IN2 lleva, me corregís vosotros, más de 25 años Ujú. con clientes afrontando la transformación digital, implementando soluciones basadas en tecnologías muy concretas que hoy vamos a conocer, utilizando la metodología de modelo de madurez M3 para entender la situación en la que se encuentra. Le llamo muchas veces el termómetro, ¿no? de la transformación digital, cómo se encuentran las empresas y planificar esa hoja de ruta de cara a implantar soluciones tecnológicas con, no sé si son palabras mágicas o no, pero flexibilidad, simplicidad, máxima comunicación entre todos, desarrollando e implantando metodologías que ayudan, sin duda alguna, dentro de la organización, pero también fuera de la organización, es decir, a los clientes para alcanzar objetivos de negocio y mejorar la eficiencia de sus procesos de forma ágil, fácil y sobre todo muy segura. Tomará la palabra Agnes como responsable de negocio. A continuación, Jorin Nasi, David también expondrá un caso práctico y mientras les pido que no solo estén muy atentos, las más de 100 personas que se han registrado en directo y sobre todo las que se incorporen ahora, sino que tenemos un chat que recuerdo puede estar activo para luego, al final de la sesión,
antes de las 2 menos 10 aproximadamente de la tarde, aquí en España, comenzar un debate práctico e interesante. Pues vamos a comenzar sin más dilación. Agnes, tuya la palabra. Perfecto. Pues voy a soportar mi explicación con una pequeña presentación que después tendréis todos a vuestra disposición, evidentemente. Gracias otra vez por la oportunidad. Fran ha descrito muy bien nuestra compañía. Como decía, está basada en tecnología. Somos de tecnología, pero no hablamos solo de tecnología. Y parte de lo que os comentaré hoy veréis que no tiene nada que ver con tecnología. No venimos a vendernos ninguna herramienta, ningún software, ninguna programación. Venimos a explicaros algo que creemos que os puede ayudar y si lo deseáis, os podemos acompañar en el camino, simplemente. Sin más, 4 datos de quiénes somos a nivel de IN2. Como decía Fran, tenemos más de 25 años de historia. No somos muy grandes, somos unos 120 consultores y desde 2005 venimos apostando por tecnologías de código abierto, lo que llamamos open source. Trabajamos tanto en el sector público como en privado y, como decía Fran también, cada vez más estamos viendo que los clientes necesitan nuestra ayuda para llevar a cabo este proceso de transformación digital. No solamente implantando programas, implantando software, sino también con el acompañamiento que se necesita en esta línea. Gracias a esta experiencia es como hemos llegado a desarrollar esta metodología que os explicaremos hoy y esperamos que os sea sobre todo útil, más que de interés, útil. Hacemos un poco de todo, como os decía, somos tecnológicos, pero veis aquí que hay un poco de consultoría tecnológica y de procesos, que es un poco la parte que hoy aplica a esta charla que estamos dando. ¿Qué queremos hacer? Como decía Fran, hay una primera parte que voy a comentar yo con el objetivo simplemente de fijar conceptos de definición de qué entendemos por transformación digital y en qué se basa o en qué consiste esta metodología que llamamos M3. Y luego hay una parte en la que mis compañeros os enseñarán un ejemplo práctico de aplicación de esta metodología para que realmente podáis ver toda la potencia que tiene y cómo funciona. Es muy simple y la idea detrás de todo esto, que lo iré comentando varias veces a lo largo de la presentación, es que vosotros tendréis en nuestra web el cuestionario colgado a vuestra disposición para que vosotros, por vuestra propia cuenta y riesgo, podáis rellenar el cuestionario y ver qué os sale. Si necesitáis soporte, por supuesto, estamos ahí, pero esta metodología es self-service, ¿no? Cada uno puede utilizarla de la manera que crea más conveniente. En parte esto es atractivo y útil porque no necesitas de un tercero para hacer nada, ¿no? Empecemos por lo primero. Objetivos que tenemos hoy aquí nosotros. Entender todo el mundo bien, más que qué es la transformación digital, que Fran ya lo ha comentado, el qué implica para una organización hacer esa transformación digital y conocer, por otro lado, cómo esta metodología que os comentaremos os puede ayudar. Estos son los 2 objetivos básicos que esperamos poder conseguir durante esta charla, ¿vale? ¿Qué es la transformación digital? Bueno, pues como dice Wikipedia, no es más que integrar la tecnología digital en todas las áreas de una empresa, lo cual implica que cambias la manera de trabajar por haber implantado esta tecnología digital. En esencia, no es más que poner la tecnología y la transformación tecnológica al servicio de mejorar la vida de las personas. Ese es el objetivo final. En vuestra área de trabajo de recursos humanos es especialmente importante porque la gestión de las personas es súper relevante, afecta a todos los empleados y permite evolucionar la forma en que la organización se relaciona con todos ellos. Al final, todos son ventajas, pero evidentemente llegar ahí pues tiene su qué, ¿no? Tenemos ejemplos, todos tenéis en mente alguno, seguro. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo ha cambiado todo el tema de pedir un taxi o de seguir dónde está mi taxi, ocupación, taxis libres, etcétera. La tecnología digital pone al servicio de, en este caso concreto, de esta problemática, pues unos servicios y unas capacidades que antes con el descolgar el teléfono pues no estaban ahí.
Otro ejemplo claro es en el mundo de la industria todo aquello que implica monitorizar máquinas, automatizar procesos, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, el más evidente para todos nosotros, es pasar de trabajar en papel a trabajar con un ordenador, con algo dentro del ordenador, sea un PDF, sea un Excel, sea otro elemento. Dicho esto, en vuestro ámbito, por ejemplo, imaginemos la gestión de los permisos de todo tipo que podéis tener en vuestro día a día. En algunas empresas se haya medido que este tipo de trabajo equivale a 2 jornadas completas por cada 300 trabajadores cada mes. Bueno, pues claramente implantar tecnología digital y procesos asociados mejora la cuestión. Podemos quedarnos simplemente con un primer paso, que es digitalizar, es decir, en vez de ir con papeles, ir con PDFs, ir con nóminas vía mail, etc. Ya con solo este paso tenemos un ahorro, por ejemplo, aproximado de 60.000 euros al año digitalizando, porque la gente que antes hacía un trabajo más manual puede hacer otras tareas de más valor añadido. Pero podemos ir más allá, podemos automatizar procesos, es decir, trasladar algunas de las gestiones a workflows con herramientas que nos ayudan con distintos niveles de implementación y de decisión. Por último, yendo más allá, gracias a que tenemos la información disponible, estructurada y analizable, podemos tomar decisiones. Y con estas decisiones podemos mejorar en temas como el absentismo que podemos tener, comparativas con años anteriores, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que la transformación digital no es un one shot, que lo haces un día y al día siguiente ya lo tienes hecho, sino que es un proceso, como veremos aquí, es un proceso progresivo que vas iterando y vas avanzando, y desde luego es súper importante que os quede clarísimo que se necesita aplicar un método de trabajo en este proceso. No se puede improvisar y hoy hago esto y mañana aquello porque he visto que el de al lado lo hace. Hay que tener un plan de acción, una metodología y sobre todo ver aquellas acciones que me causarán el mayor impacto con el menor coste. Dicho esto, que parecen cosas muy obvias, nosotros vemos la transformación digital como un camino a recorrer. Y es un camino de este estilo del que veis en la pantalla. No es un camino recto, fácil y súper soft. Es un camino duro, largo, con curvas, con pendiente, tiene su dificultad. Con esto, evidentemente, algunos lo hacen pues, con mucha facilidad y otros pues, necesitan más ayuda, necesitan acompañamiento, están perdidos, no saben cómo seguir. Un poco hoy pretendemos ayudaros a resolver todas estas dudas y cuestiones, porque no deberíais hacer como Alicia, que le pregunta al gato, dime el camino, por favor, que debo seguir. Y cuando el gato le pregunta, bueno, depende de dónde quieras ir, ella contesta, no me importa mucho el sitio. Bueno, nosotros sí debemos saber dónde vamos y dónde queremos llegar. Para eso, ¿qué necesitamos saber o qué necesitamos contestar? Lo comentaba Fran un poquito en su introducción. Ante todo, y siguiendo con el símil del camino, que lo vamos a utilizar durante toda la presentación, ¿dónde estoy? No es lo mismo empezar de cero en la transformación digital que tener ya algunos hitos conseguidos y estar en un grado de madurez más avanzado. ¿A dónde quiero ir? A lo mejor mi empresa no necesita ser el top Superman de transformación digital, sino que se puede quedar en un término medio donde se siente confortable y es suficiente para sus necesidades y sus objetivos. Y lo más importante, ¿cómo llego donde quiero ir? Porque ya habéis visto el camino. Es difícil ese camino y, por tanto, el poder llegar al punto final pues requiere su planificación, como he dicho antes, su metodología, analizar, etc. Bien, os podemos ayudar, ¿vale? Hay muchas otras metodologías en el mercado, seguro, igual de buenas o mejores que la nuestra, pero hoy os contamos la nuestra, que creemos que tiene algunas ventajas que la hacen distinta a otras y que desde luego pensamos que es de utilidad para cualquier tipo de empresa, de cualquier sector y de cualquier tamaño. Luego os comento en la siguiente diapositiva. M3, ¿de dónde sale el nombre? Bueno,
Maturity Model Methodology. ¿Por qué la llamamos en inglés? No porque nos guste mucho, sino porque esta metodología surge de un proyecto que hicimos en IN2 para el Banco Interamericano de Desarrollo. En este proyecto, donde creamos esta metodología, y para que veáis la diversidad de sectores en la que puede aplicarse, esta metodología se aplicó en los países de América Latina y Caribe para identificar el grado de madurez de los sistemas de historia clínica del sistema público de cada país. ¿Vale? Entonces, como veis, no tiene nada que ver con el sector de recursos humanos. Sin embargo, la metodología en sí, el proceso de trabajo, el cómo lo hacemos y cómo lo trabajamos es común. Y nos ha servido para crear la que hoy os presentamos, que está centrada en el ámbito de recursos humanos, pero, por ejemplo, ya tenemos otra centrada en el ámbito de los departamentos de calidad de las empresas, siguiendo el mismo tipo de razonamiento, las mismas ideas, simplemente cambiando la parte core del cuestionario que luego veremos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos en nuestra metodología como puntos diferenciales, si queréis? Uno, la mirada experta. Si os habéis dado cuenta, hoy tenemos aquí a un experto en recursos humanos. Nosotros en IN2 trabajamos mucho en colaboración con partneriado, con alianzas, con expertos o con otras compañías que complementan nuestra expertise con otra que en ese momento se necesita. Lo que quiero decir con esto es que esta metodología está avalada y creada por gente que conoce vuestra problemática, que viene del mundo de recursos humanos y que por tanto sabe los puntos críticos, a lo que hay que prestar atención, dónde están normalmente los problemas, etc. Luego, su visión 360. Como os he dicho antes, la tecnología no es el punto focal de todo. Es una herramienta más, yo siempre la comparo a tener una calculadora, pero si no sé hacer funciones trigonométricas, si solo sé sumar, mi calculadora científica no me sirve de nada o no la estoy usando como debería. Por tanto, además de la propia calculadora, de la propia tecnología, necesitamos tener en cuenta otros aspectos. Luego veréis que nosotros nos fijamos en otros dos aspectos súper importantes para tener éxito en el proceso global de transformación digital. ¿Qué hacemos? Hacemos un análisis objetivo y estructurado de la versión real. Veréis que con la metodología podréis saber de forma bastante desglosada y granularizada dónde estáis en cada elemento que tenemos en el cuestionario. Permite orientar vuestros objetivos y estrategias. ¿Por qué? Porque no solo te decimos dónde estáis, sino que también te decimos qué tienes que hacer para pasar al nivel siguiente. Y eso te permite, en realidad, plantear tu plan de acción a corto o medio plazo. Y por último, multiescala. ¿Qué quiero decir con esto? Antes os he hablado del programa que hicimos para el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a nivel de Ministerio de Salud de los países de Latinoamérica. Algunos países no emplearon la metodología a nivel Ministerio de Salud, sino que la emplearon a nivel hospital. Lo que quiero decir con esto es que el mismo cuestionario, la misma metodología, se puede aplicar tanto a escala pequeña como a escala media o a escala grande. Por ejemplo, en vuestras áreas de recursos humanos, imaginemos que tenéis un área con 50 personas. Podéis aplicar la metodología por subequipos de 5 o 10 personas o por el equipo entero de 50 personas o un mix. Esta metodología os permite jugar con este aspecto, de manera que puede ser incluso un elemento enriquecedor a nivel de equipo, de hacerlos participar en su nivel de conocimiento y luego poner en común lo que haya salido con la metodología para llegar a un nivel más de análisis y de desarrollo de las posibles acciones a emprender. ¿De acuerdo? Con esto me refiero a multiescala. Bien, empecemos con qué tiene la metodología, qué elementos componen nuestra metodología. En esencia, hay pocos, son 3. Cuando os decía que hablamos no solo de tecnología, y os decía que luego veréis que tratamos otros 2 aspectos o ámbitos igual o más relevantes, nosotros les hemos dado el nombre a estos ámbitos de dimensiones. Y como veis, tenemos una dimensión para personas, conocimiento y gestión. O sea, si las personas, lo más evidente, si te pongo la calculadora y no te enseño a usarla, no hacemos nada. Con lo cual, esta dimensión de color verde referida a personas, conocimiento y gestión se refiere a cómo el equipo personal
el equipo del departamento es capaz o no de asumir una transformación digital cada vez más compleja. La parte que es más de los procesos propios de vuestro departamento de recursos humanos se recoge en la dimensión de funcionalidades y procesos, esta morada. Y por último, efectivamente, porque es importante, hay una dimensión de tecnología. Pero como veis, no es la única que miramos. ¿De acuerdo? Esto lo iremos repitiendo mis compañeros también, con lo cual lo tendréis claro si yo no os he dejado suficientemente claro, y en cualquier caso siempre tendréis todo el material a vuestra disposición posteriormente. Antes os decía que la metodología os da una información con mucha granularidad. ¿Por qué? Porque hemos subdividido cada dimensión en componentes y los componentes a su vez pueden tener subcomponentes, con lo cual dentro de personas, conocimiento y gestión nosotros tenemos un apartado para preguntar por soporte institucional que a su vez puede tener un par de subapartados para preguntar más concretamente por un aspecto relativo a soporte institucional. Estoy poniendo un ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos otros componentes como puede ser, por ejemplo, la política de prevención de riesgos, la gestión de conocimiento, etc. Eso nos ayuda a identificar con suficiente granularidad en qué punto estáis y qué acciones debéis emprender en cada uno de estos componentes y subcomponentes. De ahí el detalle de dónde estamos, llamémoslo así. Por último, jugamos con niveles de madurez, ¿de acuerdo? En nuestro caso, hay otras metodologías que tienen 3 niveles, otras 5 o 6. Nosotros hemos elegido 4 niveles, ¿de acuerdo? Luego lo comentaré, pero también os lo digo ahora, no mezclamos los niveles entre dimensiones. Es decir, no tienes un único nivel de madurez, tienes 3, uno por cada dimensión. ¿Por qué? Porque no queremos mezclar peras con manzanas. Una cosa son los procesos de recursos humanos donde puedes tener un nivel 3, por ejemplo, pero puede ser que en la parte de tecnología tengas un nivel 2 y en la parte de personas tengas un nivel 4. Por eso la diferenciación nos da información y es importante. Como os decía, tenemos 4 niveles de madurez. El más básico, y en el ejemplo que os he puesto antes de vuestro ámbito, el primer paso es la digitalización de contenidos. Esta digitalización la entendemos como aquel punto en que la tecnología es aceptada, pero su uso es limitado. La información está digitalizada con PDFs, emails, hojas de cálculo, pero la gestión continúa siendo manual y su uso es local. El siguiente nivel es la digitalización de procesos, es decir, damos un paso más allá. Las tecnologías de la información se utilizan de manera habitual dentro de la organización o dentro del equipo. Recordad que podéis asimilar los niveles a cualquier tamaño de equipo o de persona que queráis. Existen silos de información, pero la información y los procesos asociados están digitalizados. Se garantiza la trazabilidad de las acciones realizadas sobre la información. Lo siguiente es la automatización de procesos, en el cual la organización ha adoptado una cultura tecnológica que favorece el uso transversal de la información mediante herramientas tecnológicas. En este estadio realmente estáis bastante bien, ¿eh? Ya, si llegáis aquí, estáis en un punto del camino cercano al final. Sin embargo, todavía se puede mejorar y por eso hablamos después de operaciones digitales, en el cual los siguientes niveles, los anteriores, perdón, están asumidos, están conseguidos, y de lo que se trata en este nivel es que se encuentran nuevas maneras de explotar la información generada, se consiguen nuevas formas de expansión integrando negocio, operaciones y desarrollo tecnológico, y lo que comentábamos antes, ¿no? Que incluso podemos prevenir y predecir o preparar, gracias a la información que tenemos, posibles situaciones o mejoras que queramos implantar. ¿De acuerdo? Este es nuestro cuestionario, lo tenéis colgado en nuestra web, aquí tenéis el link, pero no vayáis todavía, que tenéis que escucharme hasta el final, por favor. Y como veis, al final tenéis las dimensiones, el cuestionario juega o nos da esos 4 niveles o aplica esos 4 niveles y se trata de un conjunto de preguntas que al final, cuando las contestáis, nos dan una foto de en dónde estoy, en qué punto estamos, tanto de la dimensión de personas y conocimiento, como de funcionalidades y procesos, como de tecnología. Como os decía antes, cada dimensión tiene su nivel. Y una vez respondido el cuestionario y con esta foto,
ya sabemos dónde estamos. Al menos de las 3 preguntas que nos hacíamos al principio ya tenemos una respondida. Nos quedan 2. ¿Dónde voy y cómo llego, no? Ese es el siguiente paso después de rellenar el cuestionario. Es decir, en vuestro caso, cuando queráis y podáis, si accedéis a nuestro cuestionario a través de nuestra web y lo rellenáis, podremos obtener una foto como la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y además, como os decía antes, tenemos granularidad. Las dimensiones tienen componentes y subcomponentes, con lo cual sabemos dónde estamos en detalle. Si en estrategia estamos muy bien, como en este ejemplo, pero en cambio en cultura digital podemos mejorar, o en gestión del conocimiento, como también veis en este ejemplo, podemos tener un amplio margen de mejora. Con esto ya sabemos cómo llegar al final. ¿Por qué? Porque este estudio, este informe, que es uno de los elementos que podréis obtener después de rellenar el cuestionario, os dice en detalle, gracias a las preguntas del cuestionario, qué elemento debéis abordar para mejorar. ¿Y en qué orden? Después mi compañero Joan Ignasi os explicará mejor esta parte, pero al final lo que queremos es tener un plan de acción. Entonces, de momento solo hemos hecho una foto de dónde estamos. Lo bueno y lo interesante es analizar esta foto y definir el plan de acción para llegar al punto donde queremos en cuanto a nivel de madurez. ¿De acuerdo? ¿Qué aportamos nosotros y qué os ofrecemos desde nuestra humilde experiencia? Si lo deseáis y lo necesitáis, soporte para cuando rellenéis el cuestionario por vosotros mismos. Tenéis un mail de contacto donde varios de nosotros recibimos las preguntas que podáis tener y nos comprometemos a responderos en el menor tiempo posible. Cuando hayáis rellenado el cuestionario, nosotros os emitiremos un informe gratuito, que es un poco el estilo de los que os estaba enseñando en las 2 últimas diapositivas, sin ningún tipo de compromiso. Simplemente os daremos un análisis de lo que habéis sacado rellenando el cuestionario. Si además de eso necesitáis un proyecto de acompañamiento personalizado, estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis y para definir sobre todo el plan de acción que debemos implantar en vuestro caso para llegar al máximo éxito en el proceso de transformación digital. Sin más, le paso la palabra a mi compañero Joan Ignasi Barrachina. Espero que os haya sido de utilidad e interesante y cualquier duda al final la tratamos a través de las preguntas del chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agnès. Yo también me apoyo en una presentación que les voy a proyectar en cuestión de unos instantes. Ya la tienen aquí. Es una breve presentación. A ver si lo conseguimos. Ahora sí, lo hemos conseguido. Es una breve presentación sencillamente para explicarles a ustedes en qué consiste este instrumento que les estamos proponiendo, les estamos ofreciendo para que accedan a él de manera absolutamente voluntaria y libre. Es como la cámara de fotografías que necesitamos para hacer nuestra pequeña fotografía y que lo único que pretende es intentar convertir en un instrumento fácil para el uso todo el planteamiento estructural que nosotros hemos definido para nuestro modelo de madurez. Esto es lo que ustedes ya han visto, es decir, pero no es más que una primera fotografía del acceso que existe para este instrumento. Recuerden que aquí tienen ustedes un link en donde pueden acceder a él. Y este cuestionario está estructurado en tantos capítulos como dimensiones nosotros hemos definido. La dimensión de personas, conocimiento y gestión, la dimensión de funcionalidades y procesos y la dimensión de tecnología. Y estamos hablando aproximadamente, en total, de unas 40 preguntas. Yo luego les pondré algún ejemplo muy específico de preguntas de este cuestionario para que vean también cómo funciona con alguna pequeña instrucción para su cumplimentación. Esto ya lo han visto. Cada una de estas dimensiones tiene en su seno una serie de componentes, una serie de ámbitos de análisis donde nosotros queremos poner el foco. Y cada una de estas componentes tiene como mínimo una pregunta asociada. Digo como mínimo porque en algunos casos las preguntas asociadas pueden ser algunas más, 4, 5 o incluso en algún caso 6 preguntas. Pero esto sencillamente es la estructuración que nosotros tenemos. ¿Para qué?
para que al final ustedes tengan que responder a una de las 4 propuestas que les hacemos para cada una de las componentes y subcomponentes. Nuestro cuestionario integra de alguna manera la idea de los 4 niveles con una potencial respuesta para cada nivel. Si ustedes en este caso respondieran la primera de las opciones, entendiendo que esta es la que más se parece a la realidad de su organización, de alguna manera estaríamos poniendo un primer ladrillo para decir que están en un nivel 1 en su madurez, al menos en el ámbito que estamos analizando. Y así sucesivamente. De esta componente tenemos otros ejemplos. En este caso, les mostramos lo que hace referencia al abordaje de la mejora de los procesos, pero también dentro de la componente de cultura digital evaluamos cuál es la aceptación dentro de la organización de las herramientas digitales. Insisto en que estos son ejemplos. Ejemplos para que ustedes vean a lo que se tendrán que enfrentar, en el buen sentido de la palabra, si desean hacer este cuestionario, desean cumplimentar este cuestionario para conocer cuál es su situación actual en cuanto a la madurez de la transformación digital. Hay también una tercera pregunta que habla de las análisis o de las habilidades dentro de la organización para el análisis de la información disponible. Con la misma idea, ustedes tienen que responder aquella afirmación que entienden que más se asemeja a la realidad que ustedes están viviendo dentro de su propia organización. Evidentemente, ninguna de esas afirmaciones es tan rigurosa que permita que ustedes digan, no, esta está clavada, muy pocas veces. Pero sí les pedimos que hagan un esfuerzo para intentar ver cuál es aquella que verdaderamente se asemeja, que más cerca está de la realidad que ustedes plantean. Este cuestionario, además, tiene una serie de recomendaciones. La cumplimentación de este cuestionario tiene una serie de recomendaciones. La primera no es una recomendación, es una realidad. Solo puede haber una respuesta por cada pregunta. Es decir, dentro de las 4 opciones que nosotros les mostramos, solo puede haber una posible respuesta. Por eso les insistía antes en la necesidad de buscar esta semejanza entre la oferta o la propuesta que les hacemos y la realidad que ustedes tienen. Una segunda cuestión que es también relevante es que cada respuesta engloba o supera las anteriores. Es decir, la estructura del cuestionario es una estructura progresiva. No están mezcladas las respuestas al azar. Siguen una lógica y conforme van avanzando las respuestas, ustedes podrán ver que define situaciones que dentro de la organización son cada vez más sofisticadas, más evolucionadas. Por lo tanto, cada respuesta engloba o supera las anteriores. Una apreciación. El cuestionario es largo. Tómense su tiempo. Tómense su tiempo porque además la herramienta les permite hacer o cumplimentarlo en tantos momentos como crean oportuno, porque se pueden grabar las respuestas, salir y volver a entrar. Y les recomendamos también que ustedes cumplimenten este cuestionario en equipo. ¿Por qué? Porque este diagnóstico, esta puesta en común, esta reflexión que un equipo puede generar, ya de entrada tiene valor. Tiene valor porque les pone ante determinadas realidades, ante determinadas propuestas teóricas y la discusión les ayudará a conocerse muchísimo mejor. En algunos de los ejemplos que les comentábamos era espectacular ver cómo la discusión alrededor de potenciales preguntas o respuestas, mejor dicho, generaba un mayor conocimiento dentro de los asistentes que decían, oye, yo no acababa de ser consciente de este hecho. Por tanto, es importante, es muy importante. Respuesta en equipo, primero porque es más fiel, y en segundo porque ya de entrada les permite claramente conocer cuál es el estado de su propia organización. Esta es un poco la estructura, que ya ven que es muy simple, porque uno de los elementos, una de las cuestiones que nosotros nos hemos planteado es la simplicidad. Es decir,
Si les estamos ofreciendo que accedan a este cuestionario, no les podemos poner a su disposición una herramienta compleja en su uso. Es extraordinariamente sencilla. Es muy sencilla. Y por eso les invitamos, tal como hemos hecho anteriormente, a acceder, rellenarlo y, como les decía Agnès, les ofrecemos esta posibilidad de tener un informe, digamos, cerrado y definitivo de cuál es la situación de su organización en el ámbito de la transformación digital. Hasta aquí hemos hecho un enfoque, digamos, teórico. Les explicamos cuál es nuestro enfoque para el modelo de madurez y también les ponemos encima de la mesa cuáles son las características de nuestra herramienta. Pero también es cierto, y esto lo explicará David Sánchez a continuación, que hemos hecho ya muchos ejercicios en algunas organizaciones y que, por tanto, podemos mostrarles a ustedes ejemplos prácticos de qué es lo que ha sucedido y cómo se ha vivido este ejercicio en estas organizaciones. Yo le paso la palabra a David Sánchez, que les explicará inmediatamente un ejercicio práctico en una organización mediana, por decirlo de alguna manera. Creo que tenemos algún problema de sonido con David, que no nos llega bien, o a mí no me llega el sonido de David. Juan Ignacio, ¿os llega? Agnès, vamos a intentarlo, adelante. Bueno, pues no llega el sonido de David en este momento. Vamos a hacer efectivamente, ahora sí. ¿Ahora llega? Perfectamente, adelante. Venga, perfecto. Muchísimas gracias. Lo que os decía, vuelvo a empezar. Afortunadamente he hablado poco. Compañeros, compañeras de recursos humanos, este es el momento en el que tenéis que empezar a pensar en vuestros equipos. ¿De acuerdo? Es decir, cuando estamos hablando, intentad visualizar a las personas que tenéis con vosotros. En principio, voy a compartir con vosotros una pantalla. Bien, la idea es que podáis ver la estructura del informe del nivel de madurez. Es decir, una vez la organización, el equipo de recursos humanos ha pasado por este proceso y ha rellenado la matriz, nosotros podemos generar un informe. Es una fotografía de en qué punto os encontráis en cada una de las dimensiones. La idea, en definitiva, es poneros un ejemplo real con una organización con la que ya hemos trabajado, de manera que podamos ponerle cara y ojos a todo esto y situarlo en su sitio, ¿de acuerdo? Recordad que buscamos siempre el nivel de madurez en el que se encuentra vuestro equipo. Importante la idea de que no es vuestro equipo, no es vuestra organización, es vuestro equipo, ¿vale? Es decir, estamos hablando del equipo de recursos humanos. Por una presentación, ¿vale? Con la chismita abajo. Espera, tenemos algún problema, pero no sé qué es lo que me piden. Aquí. Ahí. ¿Qué pasa aquí? Que me pongas en modo de presentación. Aquí. ¿Aquí? Aquí al lado. Dale tú. Pues a ver. Ahora, vamos a ir viendo adelante. Vale, perfecto. Venga, pues prometo levantarlo. ¿Vale? Es decir, después de que se haya caído la presentación, prometo levantarlo. Estamos en directo, esto es lo bueno de la comunicación. Sí, entiendo que sí. Entonces, vamos a ver esa estructura del informe. El ejemplo que os ponemos es de una empresa del sector servicios con 1.800 personas en plantilla. Quiero recordar que esta empresa tiene 6 centros de trabajo distribuidos por diferentes provincias de España y un área de recursos humanos bastante potente con 30 personas. Una facturación de 98 millones de euros y la matriz, la central, está en Cataluña. Es importante que tengáis en cuenta que es una empresa que lleva más de 30 años en el mercado, lo cual significa que, desde luego, no es una empresa poblada ni por millennials
ni por zetas, ¿vale? Es decir, no es una startup, no es una empresa poblada de nativos digitales, sino todo lo contrario, ¿de acuerdo? La fecha del informe es octubre del 2020, pues esa fecha cuando acabamos de redactar el informe. Aquí tenéis la primera de las dimensiones, la dimensión de gestión, personas y conocimiento, y deciros que esta dimensión es una dimensión absolutamente necesaria, imprescindible. Desde luego no es suficiente, pero si aquí en esta dimensión la empresa está puntuando bajo, tu área de recursos humanos está puntuando bajo, hay mucho trabajo en previo y en paralelo para hacer. No sé si sabéis o conocéis el aforismo, el dicho de Peter Drucker, de que la cultura se come a la estrategia para el desayuno. Realmente los de recursos humanos somos perfectamente conscientes de que eso es así. Por mucho que de un comité de dirección o incluso desde un consejo de propiedad bajen una serie de instrucciones, la cultura puede ser más proclive o menos a implantar eso que la propiedad quiere. Y si hay resistencias culturales, es muy difícil avanzar. Se hace muy complejo avanzar. Yo os pongo un ejemplo. En este caso, hace 10 años, en el año 2011, yo estaba como director de recursos humanos en una organización de 1.800, 2.000 personas aproximadamente, y me dio por implantar un portal del empleado que ni siquiera tenía coste, porque el proveedor de nómina nos lo regalaba, formaba parte del paquete del programa de nómina. Pues bueno, el debate que hubo con los HR Business Partners de los diferentes centros de trabajo fue que no les gustaba la idea porque, primero, eso iba a hacer que perdieran contacto físico con el empleado. Es decir, el empleado ya no tendría que ir constantemente al área de recursos humanos. Obviamente, lo que tuve que explicarles, o tuvimos que explicarles, es que lo que se pretendía era eso. Es decir, desburocratizar de manera que la relación con el empleado fuese mucho más significativa, mucho más basada en momentos de la verdad y en añadir valor cultural a esa relación. Creo que no me entendieron demasiado, pero en cualquier caso la explicación se dio. La segunda objeción que nos ponían, fue que con esta herramienta tendrían que prescindir de gente. Es decir, David, con esta herramienta hay una o dos figuras administrativas que no voy a necesitar. Mi planteamiento era, eso puede ser así si así lo queremos, pero no necesariamente. Podemos reconvertir esos perfiles para dedicarlos a cuestiones mucho más estratégicas y para gestionar la experiencia del empleado. Bueno, no conseguí implantarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los aspectos culturales no estaban acompasados y tampoco tuvimos tiempo, por otras razones, para trabajarlos adecuadamente. Es ahora, año 2021, cuando me dicen que lo están implantando. Bueno, magnífico, 10 años después se implanta. También es verdad que en este momento la presión mediática, social y en general que existe en la sociedad hacia la digitalización ya es imparable. En el año 2011 no es que fuéramos pioneros, pero bueno, casi nos acercábamos en ese sentido. Entonces, en esta empresa concreta veis que existe un nivel de madurez en esta dimensión de un 2,7. ¿Eso es mucho o es poco? Pues a la gallega os tengo que responder. Depende. Depende de en qué estés puntuando mucho y en qué estés puntuando poco. Yo os diría que en este caso, en esta empresa del ejemplo, las cosas no están mal porque hay la máxima puntuación prácticamente en todo lo que tiene que ver con aceptación del cambio. Es decir, las personas del área de recursos humanos son proclives a todo lo que tiene que ver con cambios en general de todo tipo. Ahora bien, no hay el apoyo suficiente de la alta dirección. Con lo cual, sin ese apoyo, que además son las personas que tienen la llave de la caja y las que liberan los recursos, pues las cosas pueden ser más complicadas de lo que nos gustaría. Por tanto, esta dimensión es una dimensión que hay que trabajar en paralelo, lo cual significa que no deberíamos dejarnos engañar con aquel planteamiento de que es que no es el momento,
es que la cultura no es la adecuada, ¿de acuerdo? Es decir, la acción, poner en marcha estos sistemas, genera cambios culturales. Por tanto, la recomendación siempre es que esto se haga en paralelo. Vamos adelante con ello, empezaremos poco a poco y la cultura irá siendo progresivamente más proclive. En la segunda dimensión, la de funcionalidades y procesos, que es la que vais a reconocer más claramente, porque es la que tiene que ver con todo aquello que hacemos en nuestro día a día, esta organización puntúa con 1,7. Bueno, no es la mejor de las puntuaciones posibles, desde luego, pero se trata de eso. Ser sincero, saber en qué punto te encuentras, dónde estás, y a partir de ahí decidir qué es lo que abordas antes y qué es lo que abordas después. Podéis ver en la granularidad, es decir, en el detalle, en qué subprocesos de recursos humanos esta organización está más avanzada o está más atrasada en lo que tiene que ver con digitalización. En cualquier caso y en general, todo lo que tiene que ver con burocracia, por ejemplo, administración de personal, debería ser algo absolutamente prioritario. Coincidiréis conmigo que los que estamos en el área de recursos humanos invertimos una gran cantidad de tiempo en mover todo el papel, toda la comunicación y toda la burocracia que ya simplemente genera la relación con las administraciones. Bien, en este sentido, lo que comentaba antes Agnès es cierto según mi experiencia. Es decir, hay un ahorro aproximadamente de 30.000 euros por cada 150 empleados cuando digitalizas adecuadamente toda esta función de administración de personal. Pero hay una segunda cuestión que también es muy importante y es todo lo que tiene que ver con las transacciones. Es decir, todos aquellos contactos burocráticos que tenemos con las personas que trabajan en la organización. Los contactos burocráticos con las personas que trabajan en la organización son higiénicos. Es decir, se tienen que hacer bien. Si los haces mal, desmotivas. Pero si los haces muy bien, no estás generando más motivación ni estás generando más compromiso. Por tanto, y esto ya os sonará a los que sois del área desde hace un tiempo, entendemos que tenemos que ser capaces de buscar y generar momentos de la verdad donde el contacto con el empleado no es para hacer una transacción burocrática, sino que es para impactarle culturalmente y venderle ideas, proyectos y valores de la organización. Y eso, si estamos absolutamente colapsados con cuestiones de tipo burocrático o transaccionales, es decir, las típicas variables de nómina, permisos, horas, etcétera, es complicado. Al final te acabas quedando sin tiempo. En el ámbito de esas transacciones, puedo deciros que, bueno, me llamó hace poquito una colega profesional y me decía que estaba haciendo las listas de vacunación del COVID. Las estaba haciendo en papel y con correo electrónico. Mi planteamiento era, ¿y por qué no lo haces en un formulario y lo pones en el portal del empleado? Ah, ¿pero eso se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. En media hora, para crear un formulario, lo tendrás resuelto. En ese momento llevaba invertidas ya unas 45 o 50 horas solo para hacer las listas de vacunación del COVID. Por tanto, es lo que estamos buscando, desburocratizar. Pensad, por otra parte, que vuestras organizaciones se están llenando progresivamente de millennials y de zetas. Los millennials ya están, los zetas van a entrar. La experiencia del empleado con estas generaciones difícilmente se va a gestionar en base a papel. Difícilmente se puede gestionar en base a papel. Por tanto, es absolutamente imprescindible y es absolutamente urgente que seamos capaces de liberar tiempo para dedicar a todas estas cuestiones. Podéis ver de nuevo en la granularidad aquellos aspectos en los que esta empresa, del ejemplo, está puntuando más alto y aquellos en los cuales está haciendo que la media baje y, por tanto, podríamos considerar urgentes, importantes y que hay que abordarlos primero. Siempre y cuando sea eso lo que se quiere abordar primero. Es decir, mandáis vosotros. Si aquí en el ámbito de gestión del conocimiento la empresa estuviera mejor de lo que está, pero quisiera seguir avanzando en eso primero, bien, pues les ayudaríamos a eso. Finalmente, y en todo lo que tiene que ver con tecnología, bueno, esta empresa está puntuando un 1,9. Ya veis que básicamente pues, todo lo que tiene que ver con teletrabajo y trabajo en remoto no lo tiene solucionado.
pero eso tampoco es nuevo. El COVID nos ha hecho descubrir que en eso no estamos en absoluto preparados. En todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento, es decir, poner el conocimiento a disposición de los empleados, también tiene una puntuación baja y, por tanto, lo que nosotros tendríamos que recomendarle es que empiece con los flujos de trabajo, es decir, vamos a revisar los procesos, vamos a revisar de qué manera fluye la información y a partir de ahí entraríamos en todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento y teletrabajo. De nuevo, la tecnología, y esto lo decía Agnès antes, es un estándar que está evolucionando hacia una commodity, ¿de acuerdo? Hacia un comodín. Por tanto, entendemos que la tecnología se tiene que poder trabajar paralelamente a los aspectos culturales y de procesos. Es decir, no es que tengas que tenerla previamente toda ella y si no, no puedes empezar, sino que puedes ir trabajando y puedes ir implantando aquellas cosas que puedas ir necesitando. Por tanto, en general, esta empresa no está en una mala posición, como ejemplo, pero sí es verdad que hay que trabajar de manera importante en todo lo que tiene que ver con el apoyo de la dirección y en todo lo que tiene que ver con la revisión y estandarización de procesos. No olvidéis que cuando uno entra a revisar procesos está entrando en un esquema de eficacia y eficiencia. Y hay una serie de cosas que antes las hacías y las vas a dejar de hacer y hay otras cosas que seguirás haciendo de otra manera y, por tanto, a un coste mucho más racional, mucho más adecuado. Es inevitable, absolutamente inevitable, la digitalización. Además, es imprescindible y yo creo que es esperada. Es decir, las personas de vuestra área de recursos humanos esperan esa digitalización. Lo que pasa es que tiene que hacerse en paralelo con las cuestiones culturales. Por tanto, yo os diría, vamos a hacerlo, vamos a ponernos en marcha e iremos acompasando, a medida que vamos avanzando, cultura con los aspectos más específicos, más tecnológicos y más de procesos. Pues muchas gracias a Agnès, muchas gracias David, muchas gracias Juan Ignasi, desde IN2. Un proceso, el de diseñar la hoja de ruta de los recursos humanos en los procesos de transformación digital, que visionando detalladamente todo lo que habéis dicho es para pararnos también, y que el director de recursos humanos vea esta presentación en directo si está o en diferido y analice todos los pasos, porque hay mucha y buena información que habéis trasladado. Mientras hay alguna cuestión en el chat, yo os lanzo preguntas. Bueno, algo le pregunté, en este caso a David el otro día en la radio, pero le puedo preguntar a cualquiera, ¿no? Cualquier director de recursos humanos que en estos momentos está, bueno, entre otras cosas, ya está hecho el presupuesto, pero hay muchas posibilidades y mucha flexibilidad. Pero ¿qué recomendaciones haríais al director de recursos humanos que nos esté escuchando y que esté en el momento de decidir, una vez se ha invertido esa cantidad para inversión en temas de transformación digital y hay dudas en qué hacer en esa partida? Bueno, ¿cómo se puede abordar el proceso en la organización? ¿Qué pistas nos podéis dar? ¿Quién quiere contestar? No sé si Agnès. Sí. Bueno, yo creo que el simple hecho de tener la reflexión ya nos ayuda. Como decía antes, creo que era Juan Ignasi, el solo hecho de rellenar la matriz te hace reflexionar y es un ejercicio donde puedes sacar muchos temas positivos, no solo a nivel de la transformación en sí, sino de interacción entre las personas y de conocerse a sí mismo, ¿no? Creo que decía esa expresión Juan Ignasi. Lo importante es poner un primer paso. Si este año llegáis tarde porque ya tenéis los presupuestos hechos, pues quizás debemos plantearnos el plan de acción para el próximo año. De hecho, yo creo también que no siempre las acciones que vamos a poder identificar implican un coste tremendo o enorme. A veces puede ser simplemente cambiar una manera de trabajar o poner una pantalla en algún sitio o una tablet. Hay que ver y yo creo que la diversidad de acciones es tal
que entre grandes y pequeñas se puede avanzar sin esperar a tener un enorme presupuesto disponible, mi opinión. ¿Estás mutado? Ah, Sí, perdón. sí, voy a dar paso a una pregunta, pero antes me gustaría que Joan Ignasi bueno, cerrara esta parte de la sesión. Vamos muy mal de tiempo, pero vamos a cerrarla como estaba previsto. ¿Con qué pasa después de toda esta matriz? Si nos puedes resumir, Juan Ignasi. Sí, muy brevemente, porque como bien dices, vamos justos de tiempo, quisiera compartir precisamente algunas reflexiones, porque también con una presentación, porque hasta ahora hemos jugado bastante en el terreno hemos jugado en el terreno del diagnóstico. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Porque es verdad que en un diagnóstico identificamos elementos, situaciones en las que estamos bien y otras en las que estamos regular o peor. Nosotros, con nuestra herramienta, con nuestro instrumento, identificamos esta posición para cada una de las subcomponentes. Evidentemente, sabiendo dónde estamos en cada, digamos, etapa, en cada posición, podemos elaborar un plan. Pero también hemos identificado algunos aspectos que nosotros llamamos una serie de condiciones críticas que son necesarias e imprescindibles para poder avanzar de una manera más rápida, como si fueran catalizadores de la evolución en el ámbito de la transformación digital de nuestras organizaciones. Esto evidentemente, no forma parte estrictamente de este diagnóstico porque lo único que hemos conseguido es saber en qué situación nos encontramos, pero tiene que formar parte y tiene que jugar de una manera muy clara en todo un plan que es lo que tenemos que establecer. Al final el diagnóstico nos sirve de muy poco si no tenemos un tratamiento bien planificado en cuanto a la evolución de la transformación digital. Es decir, esta planificación lo que nos tiene que ayudar es a ir a establecer prioridades que nos permitan el paso de la situación en la que nos encontramos a situaciones mejores. Prioridades que en este caso dicen voy a ir hacia alcanzar una condición crítica, o en otras a lo mejor no son tan prioritarias porque ya estamos ahí o incluso la hemos superado. Pero también en este proceso de planificación que va más allá del diagnóstico, lo que queremos es establecer una visión no vertical. Queremos establecer una visión transversal. Este es un esquema, una silueta, básicamente, de la situación que tiene esta organización que hemos analizado. Pero también es verdad que nosotros podemos intentar establecer líneas y acciones que interaccionan entre sí fuera de cada una de las grandes dimensiones. Necesitamos establecer esta relación en las dimensiones para poder elaborar un plan adecuado, un plan realista y un plan que considere todas las posibles variables que me van a ayudar en esta evolución. Y esto es un poco lo que se intenta reflejar aquí. Una visión transversal del diagnóstico que nos evite establecer un buen plan, un plan adecuado. Un ejemplo. En esta carretera seguramente tendremos que incidir previamente en los aspectos culturales antes que entrar en otros territorios. ¿Por qué? Porque, como decía David, la cultura se come la estrategia para desayunar. Una vez hemos solucionado estos aspectos culturales, podemos entrar, incluso de manera paralela, podemos jugar con los tiempos, incorporando las funcionalidades críticas para el sistema. Y después, y esta es una de las propuestas que salió en su momento, en este caso en concreto y en esta organización, una mejora de los flujos de trabajo en el departamento de informática para acabar, y esta es una visión, insisto, muy sintética, mejorando las habilidades en análisis de la información en el departamento de recursos humanos. Fíjense que hemos dado dos saltos. Hemos empezado por la cultura, hemos acabado las funcionalidades, hemos ido después también a elementos tecnológicos y hemos vuelto a acabar en elementos estrictamente culturales de la organización para de esta manera, e insisto, esto es una síntesis, muy síntesis del trabajo que hicimos en su momento, para de esta manera poder garantizar que este proceso de transformación no tiene saltos y sigue una continuidad razonable que nos lleva a una gran eficacia y sobre todo a una buena eficiencia en la implantación. Nada más, solo recordarles esto. En esta dirección, en esta URL, ustedes podrán encontrar esta matriz, este cuestionario que pueden rellenar
tantas veces como quieran y en tantas ocasiones como crean conveniente. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y estamos abiertos a sus preguntas. Gracias, Juan Ignasi. Estáis contestando vosotros algunas dudas directas de algunos seguidores, pero yo os preguntaría, quien quiera contestar en estos minutos finales de debate, ¿qué peso tiene la gestión? Fijaros lo que os pregunto, habitualmente preguntamos a directores de recursos humanos, ¿qué peso tiene la gestión de recursos humanos en lo que es el global de la transformación digital? ¿Quién me puede contestar? Creo que David es el más indicado. David, lo que no sabemos, cómo estáis en... Ahora sí, estáis en el mismo... Sí. Ahora sí, puedes seguir. Adelante, David. Vale, después del cambio de pilotaje. Recursos humanos en todo lo que es cultura tiene un peso máximo. Otra cosa es que lo quiera asumir o se lo den. Evidentemente, recursos humanos no ser nuestra cosa. Si no nos lo dan, tenemos que luchar por ello. Obviamente, todas esas cuestiones culturales son transversales a la organización. Es decir, en el ámbito de recursos humanos te vas a encontrar con resistencias y objeciones y con ayudas y empujones positivos, me refiero. Y el resto de la organización va a pasar exactamente lo mismo. Por tanto, recursos humanos tiene un papel crucial y yo te diría que si tengo que dar un porcentaje por contestar a la pregunta en tus términos, pues a ver, igual somos el 50%, ¿eh? Si no 60%. ¿Por qué? Porque las máquinas las pondrán otros. Los programas dependen de que nos den presupuesto, pero la cultura es nuestra. Es decir, somos nosotros los que tenemos que ocuparnos de transmitir adecuadamente la necesidad y la urgencia. Y esto vuelve a ser un tema casi teórico, ¿vale? Modelo del cambio de Kotter o de General Electric. No se produce cambio si no hay una sensación de urgencia. Por tanto, cuidadín con el planteamiento ese de que, bueno, tampoco es urgente o vamos con la calma, porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Podemos ir con mucha tranquilidad y con mucha calma, pero esto es urgente, ¿de acuerdo? Entonces, porque si no los cambios no se producen y ahí somos motor. Última cuestión. Vosotros como IN2, como empresa tecnológica, ¿cómo abordáis los asuntos relacionados con la gestión de personas y la cultura de las organizaciones? Y os lo pregunto en este momento, y tenéis mucha experiencia también en empresas relacionadas con la salud, en la que, bueno, el bienestar, la salud, la prioridad del día a día se ha convertido, bueno, en actualidad, porque las empresas se van transformando día a día en este momento de pandemia. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, Agnès? Mira, te respondo yo. Sorprendentemente, en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? No por ser una empresa tecnológica tenemos muy avanzada la transformación digital, sobre todo en la cultura de las personas. Es verdad, como decía David, que por tipo de actividad nuestros compañeros suelen ser personas jóvenes, acostumbrados a utilizar la tecnología. Sin embargo, debo decir que ante todo lo malo que ha aportado la COVID, yo creo que ha aportado una cosa buena. A mí el teletrabajo me encanta, personalmente. Creo que nos ha unido más porque nos facilita espacios virtuales en los que comentar, hablar. Jamás habíamos tenido cafés virtuales con los equipos y ahora los hacemos cada 10 días, cada 15 días. Creo que le ha abierto un campo de acción a nuestros compañeros de recursos humanos muy interesante a la hora de que sintamos más cercanos a los compañeros, no solo de nuestro equipo habitual, sino de toda la compañía y a la organización. Yo en este sentido doy un voto positivo a la labor que han realizado porque creo que ha sido útil y muy, ya te digo, nos ha acercado más a todos un poquito y en el aspecto humano, no solo en el trabajo. O sea, ahora sé que quienes tienen gato, porque lo veo en sus pantallas cuando nos conectamos, o quienes tienen perro. Y bueno, es una cercanía humana que quizás en la etapa anterior no se daba tanto, ¿no? Estás mutado. Ahora sí, ahora sí. Las 2 y prácticamente 5 minutos. Yo creo que hay muchísimo material para, bueno, todos, poder reflexionar a continuación con toda esta información que recuerdo, a todas las personas, por supuesto, los que estáis ahora
en directo, pero al resto de personas que se han inscrito también le mandaremos, le enviaremos todo este material. No obstante, si alguien quiere estar en contacto con los ponentes, con Agnes Aguiló, con David Sánchez, Juan Ignacio Barrachina, que agradezco mucho su presencia y su paciencia también contando todas estas cosas. Muchísimas gracias y os pondremos en contacto con las personas que tengan dudas, que reflejen pues, interés en todas las cuestiones que habéis planteado. Que habéis planteado cuestiones muy concretas, pero sobre todo una indiscutible, que es la vinculación de la persona, del director de recursos humanos con todas las áreas de transformación digital. Hablamos de tecnología, sí, pero también hablamos de cultura y de muchos aspectos que están en primer plano en las organizaciones. Y cuando decía que día a día se transforma la organización, es que la toma de decisiones en el cambio de las transformaciones, aunque me ha encantado esa foto que ha puesto Agnes de la montaña, pero evidentemente esas decisiones se van tomando prácticamente momento a momento, día a día, y siempre es un buen momento para comenzar, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. No sé si querías, Agnes, Juan Ignacio o quien consideréis, acabar con alguna reflexión antes de finalizar este taller. Simplemente agradeceros la oportunidad otra vez. Recordar que cualquier pregunta, duda, tendréis nuestros datos de contacto y sobre todo que el soporte y la atención estaremos encantados de darosla sin ningún tipo de compromiso posterior. Lo que nos interesa es que haya sido útil y que saquéis provecho de este esfuerzo que hemos realizado en nuestra casa para ayudaros a vosotros en este camino tan difícil y tan rocambolesco de los Alpes. Esa foto es de los Alpes. De los Alpes. Sí. Me ha encantado esa foto. Conducir por ahí tiene que ser divertido. Pues, bueno, no sé, Juan Ignacio, si querías decir algo más. Lo mismo que Agnès, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos habéis brindado de mostraros esta metodología que esperamos que os pueda resultar útil en este proceso, en este diagnóstico, en la necesidad de saber dónde estamos en cada momento en un ámbito tan relevante hoy en día, como decía David también hace unos minutos, de la transformación digital. Ya que es algo que ya tenemos asumido, que no va a variar y lo tenemos aquí con nosotros en este mismo momento. Muy bien, pues muchísimas gracias también. David, el otro día tuve la oportunidad de preguntarte muchas cosas en la radio y también quedaron muy claras. Muchísimas gracias. No sé si a través del otro micro quieres decir algo para acabar, David, para que se pueda escuchar todo bien. Adelante. Bien, de nuevo cambio de pilotaje. Bueno, agradeceros muchísimo los micros, la presencia y desde luego pues poneros a vuestra disposición, haced la foto vale la pena y una vez tengáis la foto, aquí estamos para ayudaros en lo que necesitéis. Ahora sí, muchísimas gracias a los tres. Gracias a toda la atención prestada en este encuentro diferente en cuanto a taller, a conocimiento, a transmitir un poco las cosas que funcionan con un mensaje muy claro de IN2 con más de 25 años de experiencia y se ha notado en esta webinar. Muchísimas gracias a los tres y seguimos en directo en el foro de recursos humanos y en toda la sintonía de www.fororecursoshumanos.com con mucha información. Gracias a los tres. Adiós.